Alabado sea tu nombre, Señor. Busque por favor el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Evangelio de San Juan, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3. San Juan, capítulo 11. Verso 3. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lo leo de nuevo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros, en nosotros, Señor. Gracias por tu presencia gloriosa, porque tu gloria se mueve, Señor, en medio de tu pueblo. Y hoy, Señor Jesús, estamos honrando tu nombre y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Gloria a Jesús. Esta semana yo he estado pensando en una frase que escucho muy frecuente y que yo mismo estoy diciendo en los últimos tiempos. ¿Ha escuchado usted esa frase en algún lugar? Necesito un milagro. ¿Alguien habrá dicho eso? ¿Usted lo ha dicho alguna vez quizá? Necesito un milagro. Lo cierto es que los momentos son difíciles, son duros, son muy fuertes las situaciones que se viven, son muy fuertes las situaciones que se viven. Y pensamos muchas veces que lo único que necesitamos nosotros para resolver nuestros problemas, dificultades, todas las crisis que se nos vienen encima, realmente es un milagro. No puede ser de otra manera. Estábamos conversando de ciertas situaciones que pasan en las personas. Estábamos comentando hace unos días un testimonio de nuestra hermana Nelcy, que nos visitó, de un familiar de ella que cae de un lugar alto, queda todo enrollado. Era una persona pequeña, un niño, ¿verdad? Y lo llevan al hospital y prácticamente diagnóstico parapléjico, no se podía mover, era tremendo. No podía respirar mucho, se estaba poniendo morado y de repente, sin más ni más, sin tener que hacer ninguna terapia ni nada, la persona abre los ojitos y comienza a caminar normalmente. Es un milagro, es un milagro. Y estamos aquí en esta porción que hemos leído. Voy a ser bien breve. Esta porción que hemos leído ante un milagro. Y un milagro que muchos todavía no entienden. Y que estas mujeres, aunque sabían que Jesús hacía milagros, ellas no podían entender la magnitud de lo que Jesús podía hacer con su hermano. Hay veces hemos llegado a pensar, los cristianos, las personas, hemos llegado a creer que los milagros van a venir a nosotros porque yo clamo y como dice, clama a mí, yo te responderé, y entonces yo voy a clamar y el milagro va a venir. Tiene que venir, casi como que hacemos, que Dios está obligado a hacer milagros en nosotros porque ya le pedí. Y entonces pedir es la condición, vea, yo dice la Escritura que yo debo de pedir y yo pido, así que tengo que recibir un milagro. Pero hay cosas que deben suceder en nosotros. Hay cosas que deben pasar en nosotros y hay cosas que deben suceder en mi entorno para que en verdad un milagro pueda surgir y podamos valorar lo que Dios hace. Muchos no tomamos como un milagro el tener alimento en casa. No lo tomamos. No tomamos como un milagro poder despertar cada mañana. Poder llegar a casa en la noche con salud, con esperanza de compartir algunos alimentos con la familia. No lo consideramos un milagro. Se nos ha hecho tan normal que pareciera como que eso tiene que ser al final del día. Al final del día lo que va a suceder, yo ya lo sé, decimos,
Voy a llegar a mi casa, voy a encontrar a mi familia, vamos a cenar, vamos a ver tele un rato y nos vamos a dormir. Y eso es casi como algo normal, pero eso es un milagro. Es que cuando nosotros vemos alrededor nuestro cuántas personas mueren diariamente, cuántas personas cayeron por el camino que usted llevaba, cuántas personas se quedaron en el camino que usted llevaba y todavía nosotros estamos aquí. Decía mi hermano ayer, yo he visto morir a tantas personas en todos estos años que tengo de estar en el hospital, yendo al hospital, y he visto morir, y de repente me dicen falleció el fulano, y de repente veo que no llega el otro, no llega, ¿y qué pasó? Murió, sencillamente murió, y él todavía está yendo ahí al hospital, y todavía dice, no me hacen lo que tienen que hacer, se están tardando demasiado. Es un milagro, es un milagro. Hay personas que mueren por un tropiezo que se dan, caen, y ahí llegaron. Y nosotros muchas veces nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos caminando. Hace algunos años, aquí en el Boulevard del Ejército, se hizo famosa esa historia. Una señora joven, queriendo atravesar el Boulevard del Ejército por la altura del Walmart, cayó, en la carrera cayó, y un vehículo pesado, creo que era un trailer, ya no recuerdo qué era, le pasó encima, le pasaron las llantas, y todos dijeron, se murió. ¿A quién le puede pasar un bus encima y pensar que uno va a vivir? Yo una vez venía por la terminal y escuché como que venía el coquero ahí partiendo cocos, y era que alguien cayó y la llanta le pasó en la cabeza y hasta ahí llegó. Pero a esta persona le pasó el bus encima o el camión encima, creo que era un camión que le pasó encima. Y cuando todos llegaron asustados, la señora, era una señora joven, se levantó, se sacudió y empezó a caminar. No le pasó nada. No le pasó nada. No le fracturó la columna, no le fracturó un brazo, no le fracturó nada. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Una señora en la calle principal de la Guadalupe, frente al lugar de las funerarias, íbamos con mi esposa saliendo, estábamos haciendo la espera en el semáforo, y de repente una de las carrozas fúnebres que estaban ahí, un microbús grande, empezó a retroceder. La señora se acababa de bajar del bus, una señora ya bastante mayor, iba atravesándose detrás del microbús, el microbús retrocedió, la botó, le pasaron las llantas de atrás encima a la señora. Solo se oía que la señora gritaba, auxilio, 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 y las llantas pasándole, y el motorista, cuando sintió que había pasado sobre algo, escuchó los gritos de alguien que se lamentaba, arrancó hacia adelante y le volvió a pasar las llantas. Le pasaron 2 veces las llantas a la señora, cuando iba de retroceso y cuando iba hacia adelante huyendo. Y pudimos ver con mi esposa cómo la señora se levantó. Una persona le llegó a ayudar, un señor que iba pasando ahí enfrente le llegó a ayudar, la levantó, y la señora sacudiéndose, llorando del golpe que había tenido. A la larga, ¿cuál fue el resultado? Una fractura en su brazo, nada más. Quedó viva. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Un milagro es cuando yo vengo y me aparco aquí enfrente de mi casa tranquilamente, y el siguiente día el vehículo no arranca y me entero que ha pasado algo, pero que en el camino me pudo haber matado. Eso es un milagro. Y Dios permite que llegue a casa, me parque, llegue, cene, me levante y a la mañana trate y no puedo. ¿Por qué? Porque el día anterior el vehículo sufrió un daño que pudo haberme matado, pero Dios me dejó llegar a casa. Eso es un milagro. Eso es un milagro. ¿Qué debe pasar en nosotros para recibir un milagro? Usted escuchaba en la oración, necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro. ¿Qué debe pasar en nuestra vida para que suceda un milagro? Primero debe de activarse la misericordia de Dios. Y es que la misericordia de Dios está activada. Dice, no es del que quiere, no es de ese que se atreve, sino es de Dios que tiene misericordia, dice en Romanos 9:16. No es del que quiere o del que puede. Depende de Dios que tiene misericordia. Muchas veces ha sucedido
que no tenemos mucho. Y sin embargo Dios nos mueve a compartir. Y como le sucedió a la mujer aquella que compartió con el profeta a la orden de Dios, el alimento no le faltó por mucho tiempo. Se le abundó. Yo he sabido de personas que tienen muy poco y que yo podría decir, lo que nos están compartiendo es quizás se lo pudieran haber comido el día de mañana ellos. Sin embargo, envían la bendición. Yo le aseguro que esa gente, ese sentimiento de compartir, activa la misericordia de Dios. Y entonces no falta nada. La misericordia de Dios tiene que moverse y no depende de mí si yo quiero. Depende de Dios que Él quiere bendecirnos. Dios ha decidido bendecirnos y nos bendice de muchas maneras. Fuimos a visitar un pueblo, mi esposa, turisteando. No fuimos a evangelizar, fuimos a turistear. Y después de comer muy rico, Dios nos da la bendición de poder comer muy rico a veces, ¿verdad? Siempre comemos rico, pero a veces como que en lugares especiales. Nos fuimos a un parque y el niño corrió y se cayó. Entonces empezó a llorar y todos nos espantamos, corrimos como que éramos hormiguitas locas en el lugar, viendo qué pasaba con el niño y cómo le quitábamos el llanto y todo. Y mi esposa, que había sacado su teléfono para tomar fotitas, ella casi nunca toma fotos con su teléfono, ella casi nunca usa su teléfono, pero ese día lo sacó porque quería tomarle fotos al niño. Bueno, entonces consternado, que grosería, pobrecito el niño, que ¿para qué corriste, papito? No siempre quiere echarle la culpa a los niños, ¿no? ¿Para qué corriste? Te lo digo. Y el niño llorando. Nos fuimos más arriba, estuvimos un rato arriba. Cuando veníamos en el camino aquí en la carretera ya panamericana, recibo una llamada. Usted es el Señor, usted es el Señor. ¿Cómo que me dijeron? Mire, me dijo, aquí este teléfono lo encontré su número. Ustedes estuvieron hoy en el pueblo de Alegría. Sí, bien alegre, venimos de Alegría. Es que fíjese que yo encontré este número y por eso lo he marcado, porque en el parque dejaron olvidado un teléfono. ¿Alguien dejó un teléfono? No, yo no dejé. Cuando busca a mi esposa, sí, yo lo dejé. Y ella no aprecia el teléfono tanto por lo que cuesta el teléfono, por lo que valga, porque los teléfonos pues se pueden comprar, pero porque se lo regaló el amor de su vida. Eso es lo que más le dolía a ella. Y la foto que tenía ahí de conmigo y en abrazado, eso le dolía. Entonces, pero vean qué impresionante. Dígame usted, ¿qué persona se encuentra un teléfono en un parque y anda preguntando si es el dueño que le está marcando? Y entonces me dijo la señora, ¿cómo podemos hacer? Todavía yo de exquisito, ¿verdad? Porque así me llamo yo, bien exquisito, le digo, mire, no puedo regresarme. Así que guárdelo y otro día voy a llegar a traerlo. Mire, yo vivo en tal parte, me llamo fulana de tal, usted pregunta por mí y aquí, pero mire que le agradezco. No, hombre, es que nosotros no podemos permitir que los turistas piensen que somos malas personas. Así es que por eso es que unos niños lo habían agarrado, andaban jugando con él, se los quitamos y le dijimos, no señores, lo vamos a devolver porque este teléfono lo olvidó un turista. Qué tremendo. El siguiente día fue la mamá de Alice, que andaban por esos lados visitando sus fincas que tienen por esas áreas, y ya pasó pues a retirar el teléfono, y que pues muy amable la señora y todo, pero eso es un milagro. Y digo, ¿qué? Uno deja el teléfono en el centro comercial, lo deja por ahí y regresa a los 30 segundos y ya no está. Es un milagro. Solo se dio la vuelta a ver algo y el teléfono le desapareció de la bolsa como por arte de magia. No está. Es un milagro. La misericordia de Dios genera milagros. Pero debe haber un segundo elemento. Vean. Que sea el sacrificio de Jesucristo el sacrificio por mí. Vamos a ver si quiere Efesios 1:7. Véalo conmigo, búsquelo. Yo casi no lo hago buscar en la Biblia, ¿verdad? Busque por favor Efesios 1:7. Y dice así, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Si usted y yo no tenemos a Jesucristo como nuestro Redentor, podrán suceder cosas buenas en nuestra vida, pero no las vamos a disfrutar. Mire cuánta gente hay que tiene buenas casas, buenos vehículos, buenas cuentas bancarias, pero no son felices. No son felices, no sonríen. Sus hijos no se sienten bien en casa y quieren irse a temprana edad. Sus hijas están buscando la oportunidad que alguien les diga, vente conmigo para irse de casa. No soportan a la familia. Tienen buenas empresas, pero no disfrutan de los ingresos, porque no vive Cristo en su corazón. Pero cuántas personas como nosotros que no tenemos tanto, pero podemos disfrutar momentos agradables. Jesucristo tiene que ser el Rey y Señor de nuestra vida. Mire, la historia que estamos leyendo de estas mujeres eran muy amigas de Jesús. Estas mujeres eran muy amigas de Jesús, esta familia era muy amiga de Jesús. Y ellas sabían que la misericordia de Dios estaba con ellas. Habían escuchado muchas enseñanzas de Jesús. Ellas habían hecho de Jesucristo su amigo fiel, lo que nosotros a veces cantamos. Cada vez que Jesús llegaba a esta ciudad de Betania, Jesús se hospedaba en su casa. Jesús decía, vamos allá a la región de Betania. No tenía que pensar en comida, no tenía que pensar en nada. Le pasaba lo que le pasó a la hermana Nelcy. ¿Conoció usted a la hermana Nelcy? No sé si la hermana Nelcy está bien, puede testificar por ella. Pero la hermana Nelcy venía a El Salvador y de repente le dijeron, mire, perdone, pero fíjese que la persona que no iba a ir, sí iba a ir, así que no hay boleto para usted. Como la hermana se sentía ya comprometida, dijo, no, yo pago mi boleto. Y gastó buen dinero para comprar su boleto. Y lo compró. Pero venía, como decimos malamente muchos, a la buena de Dios. ¿Ha oído eso? Pareciera como que ir a la buena de Dios es malo, pero ir a la buena de Dios es lo mejor. La hermana vino a la buena de Dios porque no tenía nadie que la respaldara más. No había nadie que la estaba esperando aquí para con nada. El hospedaje, el alimento, el transporte era para el grupo aquel que habían ya pactado que iban a venir, y habían contactos para darles todo a ellos aquí en el país. Pero la hermana venía casi como por fe a la buena de Dios. Y viene la hermana y aquí encuentra casa. Una casa para ella. Una casa solo para ella. Con muchos dormitorios, amueblada. El Señor le llena la despensa para una semana que iba a estar la hermana. Le llenó la despensa, puede imaginarse. La hermana no come mucho. Eso que el Señor le llevó le servía para un mes, quizás para ella sola. Sin embargo, Dios le llevó la bendición para una semana. Ella decía, no decía, si allá en mi casa yo tengo comida. Y dice como decía, allá en mi casa yo tengo comida. No vayan a gastar, hermanos. Le tuvo el transporte de lo mejor. El lugar donde estuvieron las otras personas era un lugar peligroso, no podían salir ni a la calle de enfrente. La hermana anduvo por donde quiso. A todos los lugares donde llegó la quisieron, la apreciaron, la abrazaron, la bendijeron, y fue una bendición tremenda. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Porque venir y no saber a dónde voy a llegar y de repente que se me abre el huerto del Edén, eso es un milagro. Y muchas veces a nosotros se nos abren las puertas del cielo y a veces pensamos que es porque somos muy inteligentes, porque tenemos buenos amigos, pero es un milagro que está pasando en nuestra vida. Jesús llegaba a Betania y él decía, wow, tengo casa, tengo alimento. Era una buena familia, lo querían mucho. Y ahora, basado en eso, es que estas mujeres le mandan a decir cuando Lázaro, el hermano de ellas, se enferma, Señor, lo que hemos leído, el que amas, fíjese cómo le dicen, el que amas está enfermo. Por favor, ven y ora por él. ¿Lázaro está enfermo? Sí. No se preocupe, que su enfermedad no es para muerte, dijo el Señor, y siguió en lo suyo, en el pueblito. Yo me pregunto, ¿qué habrán pensado esas personas que le llevaron el mensaje? ¿Qué habrán dicho? Bueno, ¿y que no es amigo de esta familia? ¿Qué hubiera hecho usted? El hermano Mario está enfermo.
vaya a orar por él. Espéreme que ahorita estoy ocupado, voy a ir la otra semana. Muchas veces eso hacemos nosotros. Ahora Jesús era sabio, infinita sabiduría, ¿no? Él sabía, él ve más allá de lo que usted y yo vemos. ¿Y qué cosa más impresionante? Pasan 4 días después de que muere Lázaro y entonces dice: Señor, ya no vaya porque ya murió. No ha muerto, él solo está durmiendo. Y se encamina a pie, ¿verdad? A pie, no dijo tráigame un caballo, tráigame un burro, a pie. Cuando llega cerca de la ciudad, sale una de las hermanas a recibirlo y le dice lo que la mayoría quizá hubiéramos dicho: si hubieras estado aquí, si el Señor me hubiese oído, si el Señor me hubiese contestado, a mí no me hubiesen quitado la casa. Si el Señor hubiera estado conmigo, no hubiese perdido el carro. Si el Señor hubiera estado conmigo, no se hubiera muerto mi mamá o mi hijo. Es una expresión normal. Las mujeres lo ven y dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y llega la otra y le dice lo mismo. Marta y María le dicen lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué acaso no les he dicho a ustedes que yo soy la resurrección y la vida? Tantas veces he hablado con ustedes. Les voy a aclarar una cosa: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque yo le voy a poner esta palabra adicional, aparentemente está muerto, él vive. Sí, yo sé que será levantado en el día postrero, el día de la resurrección. No estoy hablando de eso. ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde lo pusieron? Señor, pero si es que ya se murió hace 4 días. ¿Dónde lo pusiste? Llévame a la tumba, al lugar donde lo has puesto. Y a un lugar y hay una piedra. La costumbre de las tumbas de antes no eran como las de hoy, ¿verdad? Hoy le ponen en una caja de cemento y lo entierran, pero no se vea que era un hoyo en la roca, y ahí le ponían para que los animales que los ladrones no pudieran entrar a hacer nada con el cadáver. Además, con el correr del tiempo sacaban el cadáver y podían meter la cantidad de cadáveres que quisieran en esa cueva. Esa era la costumbre con las tumbas así en las paredes, en las piedras. Pero muchas veces, aunque nosotros estemos en Cristo, hay algo que impide que podamos escuchar. Esta mujer, esta familia dicen que una de ellas, la María Magdalena, era la que se había arrodillado y le había ungido los pies al Señor con el perfume en su casa, con sus lágrimas, había llorado y le había lavado los pies al Señor. Y la otra, pues, que llegaba y se sentaba y escuchaba la palabra, ella muy, muy deseosa de oír la palabra de Jesús. Habían escuchado mucho la voz de Dios. Sin embargo, pareciera como que a veces la voz de Dios está resonando en nosotros, pero no nos hace clic. No nos hace clic. Como que escuchamos, pero no entendemos lo que Dios nos está diciendo. A veces Dios nos está hablando, pero nosotros no es para nosotros. Gracias a Dios aquí no veo esos ademanes, pero otros lugares donde yo he visto que la palabra se está dando, comienzan a ver a los demás. Como que la palabra es para el otro, pero la palabra es para mí. ¿Sabe una cosa? Dios ha estado ministrando con esta palabra por 3 semanas en mi vida. Y yo no me atrevía a predicarlo. Primero Dios me dejó sin voz un buen rato. Y después, cuando ya me sentí bien, yo no me sentía capaz de poder hacerlo. Y hoy estoy temblando porque no me siento capaz de hacerlo. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para tu vida y para mi vida, cosas que yo no puedo entender. Pero a veces yo no entiendo la voz de Dios. La voz de Dios está resonando en mí, no la puedo oír claramente. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Cuando Jesús llegó a la tumba y dijo: quiten la piedra, él sabía que le iba a hablar a Lázaro. Yo pudiera haber llegado a un cementerio, pararme frente a la tumba y pretender: estoy loco porque le voy a hablar al muerto. Pero Jesús sabía que Lázaro no estaba muerto. ¿Y qué es lo que iba a suceder cuando él hablara? Pero había algo que impedía que la voz de él penetrara claramente a la tumba, al lugar donde estaba Lázaro, y era una piedra. Y hay muchas cosas delante de nosotros que son una piedra que impiden que la voz de Dios pueda resonar claramente en nuestro oído.
Que la voz de Dios pueda llegar claramente y podamos entender lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Y aunque la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Jesús era fuerte, podía oírse, pareciera como que esa piedra iba a impedir que Lázaro escuchara claramente lo que Jesús tenía que decirle. Quiten la piedra. Pero siempre hay excusa. Señor, ya murió hace 4 días, ahora echa mal olor, mucho mal olor. Porque el pecado apesta, y muchas veces cuando tú y yo estamos llenos de pecado y sabemos que necesitamos quitar la piedra, entonces viene la excusa, pero es que mucho apesta. Es que no puedo, es por gusto. Va a suceder cosas más feas que buenas si yo empiezo a quitar la piedra. Pero lo cierto es que cuando tú y yo quitemos la piedra, la voz de Dios va a penetrar claramente en nuestro oído. Él dice, quita la piedra. Quita la piedra. No había otra manera de que Jesús pudiera hablar claramente a Lázaro dentro de la cueva. ¿Necesitas quitar alguna piedra en tu vida? Quizás. ¿Quiero un milagro? ¿Cuál es la piedra que tengo que quitar? ¿Quiero un milagro? ¿Cuál es la piedra que impide que la voz de Jesús sea clara y pueda entender yo lo que Jesús está diciendo que yo necesito hacer? Hay que quitar la piedra. Antes de que el milagro suceda, tengo que quitar la piedra. Gloria a Dios. Cuando la voz de Jesús resuena y empieza a decir el Señor, Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios. Dice que aquel cadáver que estaba ahí de 4 días, que ya estaba en descomposición y por eso hoy día, sin que nadie le ayude, comienza a dar de saltos a salir de la cueva. Pero estaba vendado. Las vendas no hicieron que Lázaro pudiera salir caminando tranquilamente de la cueva. Tuvo que salir dando saltitos. No podía caminar bien. ¿Por qué? Porque los lienzos, a pesar de que lo que trataban los lienzos era de impedir que el cuerpo en descomposición se desparramara en aquella cama de piedra, junto con los ungüentos que le ponían, que el olor no fuera tan fuerte de ese cuerpo descompuesto, lo que hacían en este momento era impedir el movimiento libre de Lázaro. Por eso Jesús dice, quítenle las vendas y déjenlo ir. No es Lázaro, quítate la venda, quítenle la venda, porque sabes, cuando tú y yo tenemos problemas, necesitamos de alguien que nos quite la venda. Gloria a Dios. Necesitamos de alguien que nos ayude, de alguien que esté a nuestro lado y nos diga, yo te voy a ayudar y te voy a empezar a quitar esa venda que ahora te tiene atado y que no te deja caminar. Pero muchas veces los que estamos alrededor de las personas que tienen grandes necesidades, lo único que hacemos es empezar como los amigos de Job. Examínate, algún pecado has cometido, examínate, algún pecado has cometido, que algo malo andas haciendo, en vez de ayudarnos. Las vendas se convirtieron en un impedimento para Lázaro para poder salir tranquilamente. Las especies aromáticas trataban nada más de camuflajear el mal olor, y es que muchas veces nosotros ponemos especies aromáticas en nuestra vida, como dicen que en Europa pasa, que la gente ya por la falta de agua potable no se baña muy seguido, y entonces por eso de ahí vienen los perfumes más caros, los perfumes mejores, las esencias. En el oriente no era que se bañaban a cada rato las personas, por eso los ungüentos eran de aceite, de óleo, eso que penetra por mucho tiempo. Usted compra un perfume hoy que sea un perfume que es puro líquido, pues le dura 10 minutos, pero compra un aceite, eso le dura todo el día. Pero claro, es muy caro. Las esencias estaban echadas para camuflajear el mal olor. Las esencias muchas veces nosotros nos echamos para camuflajear el pecado que hay en nosotros. Y eso impide que nosotros podamos ser verdaderamente libres y que los milagros sean notorios en nosotros. Fíjese, no es que Dios no hace milagros en nuestra vida, es que Dios hace milagros todos los días en nuestra vida y a cada rato, pero no los notamos, no los valoramos, no los apreciamos. No apreciamos el milagro de unos hijos, no apreciamos el milagro de unos padres. Muchos hijos nos quejamos de nuestros padres. No soporto a ese señor, no soporto a esa vieja, decimos, no soporto a ese viejo. Ya no aguanto a este muchacho.
Y no valoramos que eso es un milagro que Dios Gloria a nos dio. Jesús. Un día oramos y dijimos, Señor, dame un hijo. Nos mandó el hijo y después nos quejamos del hijo. ¿No es así? Señor, que camine luego este niño. El niño comienza a caminar y a correr. Y no corras, niño. Pero que un niño corra es un milagro. ¿Cuántos niños no pueden correr, por Dios? ¿Cuántos niños crecen y los padres se dan cuenta que tienen problemas de motricidad hasta que van al kinder? Porque el niño no puede hacer lo que los otros niños hacen. ¿Cuántos niños no pueden articular palabras y los padres ni se han enterado? Y este niño habla demasiado. ¡Qué bueno! Es un milagro que hable demasiado. Amén. ¡Qué bueno que habla! ¡Qué bueno que grita! ¡Qué bueno que brinca! ¡Qué bueno que se puede caer y levantar! Es un milagro. Gloria a Dios. Hay niños que no pueden hacerlo. Hay niños que permanecen en cama, que permanecen sentados en silla de ruedas y no pueden hacerlo. Es un milagro. Dios hace milagros, pero no lo notamos. Estamos tan llenos de perfume, camuflajeando el pecado y sintiendo lástima de nosotros mismos, que no nos enteramos que Jesús está haciendo milagros cada día. Y los milagros que suceden con Jesús en nuestra vida tienen dos propósitos. Uno, bendecirnos a nosotros, pero otro, glorificar el nombre del Padre. Dice Jesús: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ni siquiera ha hablado todavía, ni siquiera ha orado, ni siquiera le ha dicho qué es lo que le va a pedir, pero ya le dice: gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El nombre de Dios fue glorificado ese día. Posiblemente esa tarde fue glorificado cuando Lázaro sale, las vendas le son quitadas y ese hombre vuelve a vivir. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Y que iba a ser breve. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Ponle nombre a ese milagro. Quizás sea sanidad, quizás sea un ingreso económico que no tienes contemplado. Yo le digo al Señor: Señor, voy a caminar con cuidado, porque cuando tú me envíes el paquete de dinero que necesito, no me vaya a golpear. Ya quiero verlo caer y disfrutarlo. ¿Cuál es el milagro? Armonía en tu familia. ¿Cuál es el milagro? Jesús esta mañana se activa su misericordia, se sienta al lado tuyo, te abraza y te pregunta: ¿cuál es tu milagro? ¿Cuál es el milagro que necesitas? Y dice: ahora sal de esa cueva, sal de esa condición en que ahora te encuentras, quizás de humillación, quizás de frustración. Aquel profeta llega, es liberado, es alimentado, recibe la orden y todavía va y se mete en una cueva. ¿Y qué haces ahí? Hombre, te dije que te levantaras y que fueras a hacer algo. No, ¿por qué estás metido en esa cueva? Porque muchas veces Dios hace grandes cosas en nuestra vida, pero todavía vamos y nos metemos a una cueva. Esta mañana Jesús pregunta: ¿necesitas un milagro? Tú puedes decirle a Él cuál es el milagro que necesitas, pero hay que quitar la roca. Hay que escuchar la voz de Dios atentamente. Hay que querer salir de la cueva. Hay que pedir por aquellos que van a ayudarte a quitar las vendas. Y hay que disponernos a recibirlo para la gloria del Señor. Sí, Señor, te adoramos. Transformado en mi vida, en mi estado. Gracias, Señor, te adoramos. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de ocultar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados.
Gloria a Jesús. Remueve, Señor Jesús, la piedra. Llámanos por nombre, Jesús. Haz un milagro en nuestra vida. Cambia nuestra historia, Dios. Esa historia que posiblemente ha venido de frustración en frustración, de problema en problema, de enfermedad en enfermedad, de angustia en angustia. Cambia nuestra historia como la cambiaste a esta familia, Dios. Como dejó de ser una historia de dolor, de llanto, de luto, y se convirtió en una historia de gozo, de milagros. Resucita nuestros sueños, Dios. Esos sueños que los problemas han querido enterrar. Esos sueños que las dificultades han querido hacer morir. Esos sueños, Señor, que todas las dificultades que se han amontonado sobre nosotros han querido hacer perecer. Resucita esos sueños, esas ilusiones, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno. Y ahora venimos a entregarte nuestra vida, Señor, a hacer de ti nuestro Señor, pero verdaderamente nuestro Señor, a decir que nos perdones porque posiblemente hemos puesto nuestra esperanza fuera de ti, Señor, en cosas materiales o en personas, y nos hemos olvidado que solo tú, Señor, eres el hacedor de milagros. Perdónanos, Señor, por no caminar como tú desearías que camináramos. Perdónanos, Dios. Pero la piedra será quitada delante de nosotros y tu voz ahora resonará, Señor, con potencia. Y la escucharemos y saldremos, Dios. Y habrá una nueva historia para cada uno de nosotros. Padre, haz el milagro. Haz el milagro en cada vida, Señor. Si usted necesita un milagro, póngase de pie. Ese es un acto de fe. Si usted necesita un milagro, póngase de pie. Levanta tu mano y dile: Señor, quita mi piedra. Cambia mi historia, Señor. Cambia mi historia, papito lindo. Haz ese milagro, Señor. Mueve tu misericordia. Mueve tu misericordia, Dios. Y haz el milagro, Dios. Ya no quiero estar en esa cueva. Ya no quiero seguir vendado. Ya no quiero que más esté esa piedra enfrente de mi vida. Haz el milagro, Señor. Obra un milagro, Padre. Oh, gracias, Señor, porque sé que tú me has oído. Y me has oído para que tu nombre sea glorificado. Y testificaremos, Señor, del milagro que hoy has obrado en nuestra vida. Y gracias por cada milagro, Dios, que a cada minuto obras en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que nos movemos. Tu
milagros suceden en nuestra vida. Gracias. Pero gracias esta mañana por ese milagro especial del cual te hemos pedido, Dios. Cambia nuestra historia, Jesús. Como la cambiaste en la vida de Lázaro. Cambia nuestra historia, Dios. De la frustración al gozo, del miedo a la alegría, de nada a mucho, Dios, de la maldición a la bendición. Cambia, Señor, nuestra historia, pero sobre todo cambia nuestra vida, Dios eterno. Bendito eres, Padre Celestial. Remueve hoy mi pena y llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Resucítanos, Señor. Resucítanos, Jesús. Resucita nuestros sueños. Resucita nuestro gozo. Resucita nuestra fe. Resucítanos, Señor. Resucítanos, papá. Llámanos. Llámanos hacia afuera. Oiremos tu voz y saldremos, Dios. Llámanos. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias. Gracias por oírnos. Gracias por ministrarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por enviarnos ese milagro, Dios. Estamos esperando. Oh, te adoramos, te glorificamos, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey de Reyes. Te adoramos, Señor de Señor. Gracias, Señor. Obra con poder en cada persona, Dios. Cada sueño, cada necesidad se convierte en un milagro ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomamos ese milagro. Lo tomamos, lo hacemos nuestro. En el nombre glorioso de Jesús. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Te adoramos.